apóstoles o charlatanes? Schopenhauer desenmascarando a los fundadores de la FE. ¿Alguna vez te has preguntado si aquellos a quienes llamamos iluminados realmente recibieron un mensaje divino, o si fueron simplemente grandes estrategas del engaño masivo? ¿Es posible que las religiones que han dado forma a nuestra civilización no sean más que elaborados sistemas de control social disfrazados de verdad trascendental? Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del pesimismo, se atrevió a cuestionar lo que millones consideran sagrado e incuestionable. ¿Por qué debemos aceptar sin crítica las afirmaciones sobrenaturales de hombres que vivieron hace milenios? ¿No sería más razonable examinar sus motivaciones y los mecanismos psicológicos detrás de sus supuestas revelaciones? La filosofía de Schopenhauer representa una de las críticas más devastadoras jamás formuladas contra los fundamentos de la fe organizada. En su visión, el mundo no es la creación perfecta de un Dios benevolente, sino la manifestación de una voluntad ciega e irracional que produce sufrimiento interminable. ¿Qué ocurre con nuestras queridas religiones cuando se confrontan con esta visión despiadada de la realidad? Acompáñanos en este viaje filosófico donde desmontaremos, pieza por pieza, las estructuras religiosas que sostienen nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. Prepárate para una exploración sin concesiones que pondrá a prueba tus convicciones más profundas. Schopenhauer y su visión sobre la religión. ¿Quién fue realmente Arthur Schopenhauer y por qué su crítica a la religión sigue siendo tan penetrante casi 2 siglos después? Nacido en Danzig en 1788, Schopenhauer creció en una Europa convulsionada por las guerras napoleónicas y los profundos cambios sociales que sacudían el viejo orden. Hijo de un próspero comerciante y una escritora intelectual, recibió una educación privilegiada que incluía extensos viajes por Europa, exponiéndolo a diversas culturas y tradiciones filosóficas. ¿Podría este cosmopolitismo temprano explicar su inusual apertura hacia filosofías orientales en una época dominada por el pensamiento occidental? Su formación académica culminó con una tesis doctoral titulada sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, estableciendo las bases de lo que sería su obra maestra, El mundo como voluntad y representación. Pero, ¿qué experiencias personales moldearon su visión amarga de la existencia? Su relación tormentosa con su madre, la escritora Johanna Schopenhauer, su vida solitaria y su temperamento melancólico sin duda contribuyeron a su perspectiva pesimista. ¿Cómo podría un hombre que nunca experimentó la felicidad duradera ofrecer una evaluación justa de las religiones que prometen consuelo eterno? Quizás precisamente esta distancia emocional le permitió ver con claridad lo que otros, necesitados de consuelo, preferían ignorar. Schopenhauer desarrolló una capacidad extraordinaria para penetrar las ilusiones humanas, incluyendo aquellas que consideramos sagradas. La columna vertebral de su sistema filosófico es el concepto de voluntad, will, una fuerza metafísica ciega e irracional que constituye la esencia de toda realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos constantemente deseos insaciables? ¿Por qué la satisfacción es siempre temporal, seguida inevitablemente por nuevo sufrimiento? Según Schopenhauer, esto ocurre porque somos manifestaciones individuales de una voluntad universal de vivir que nunca puede ser completamente satisfecha. Esta voluntad primitiva opera a través de nosotros, usándonos como instrumentos para perpetuarse, sin preocuparse por nuestra felicidad individual. ¿No resulta esto más coherente con la realidad que observamos a nuestro alrededor que la idea de un creador benevolente? Los desastres naturales, las enfermedades, la depredación entre especies, ¿cómo reconciliar estos hechos con la existencia de un Dios amoroso? Para Schopenhauer, la respuesta es simple: no existe tal Dios. El mundo no fue creado por una inteligencia bondadosa, sino que es la objetivación de una fuerza ciega y amoral. ¿Qué lugar ocupa entonces la religión en este esquema? Para el filósofo alemán, las religiones son simplemente metafísica para el pueblo, Metaphysik des Volkes. Reconociendo que no todos poseen la capacidad intelectual para la filosofía abstracta, Schopenhauer concede que la mayoría necesita verdades metafísicas presentadas en forma de alegorías, mitos y narraciones. Las religiones son como las luciérnagas, necesitan la oscuridad para brillar, escribió. ¿No resulta reveladora esta metáfora? Las religiones prosperan en la ignorancia, ofreciendo explicaciones simplificadas de fenómenos complejos y proporcionando consuelo ante lo inexplicable. ¿Pero a qué costo?
El precio es la renuncia al pensamiento crítico, la sumisión a dogmas irracionales y, con frecuencia, la intolerancia hacia quienes no comparten estas creencias. ¿Significa esto que Schopenhauer rechazaba todo valor en la religión? Sorprendentemente, no. Distinguía cuidadosamente entre la verdad sensu allegorico, verdad en sentido alegórico, y la verdad sensu propio, verdad literal. Las religiones pueden contener profundas verdades metafísicas expresadas alegóricamente, aunque sus afirmaciones literales sean absurdas. Por ejemplo, el mito cristiano de la caída del hombre representa simbólicamente nuestra condición como seres dominados por deseos insaciables. El pecado original simboliza nuestra naturaleza volitiva, siempre anhelante, nunca satisfecha. ¿No es fascinante cómo un ateo como Schopenhauer podía encontrar valor filosófico en conceptos religiosos mientras rechazaba su interpretación literal? Esta distinción entre filosofía y religión resulta fundamental. Mientras la filosofía busca la verdad desnuda mediante el pensamiento racional, la religión ofrece verdades veladas en alegorías comprensibles para las masas. La religión es la metafísica del pueblo, que a toda costa debe serle conservada, afirmaba, reconociendo su utilidad social y psicológica. ¿Pero qué ocurre cuando estas alegorías se toman literalmente? Según Schopenhauer, aquí comienza el dogmatismo, el fanatismo y la intolerancia que han manchado la historia de las religiones organizadas. ¿Podría ser que la mayoría de los creyentes jamás haya comprendido realmente la profundidad de sus propias tradiciones religiosas? ¿Es posible que los textos sagrados contengan verdades filosóficas profundas pero expresadas en un lenguaje mítico que, tomado literalmente, produce absurdos? Esta perspectiva nos lleva directamente a la pregunta central sobre los fundadores de estas tradiciones. El análisis de los fundadores religiosos. ¿Quiénes fueron realmente estos hombres que afirmaron hablar en nombre de lo divino? ¿Visionarios genuinos, estrategas políticos o quizás una compleja combinación de ambos? La mirada penetrante de Schopenhauer no se detiene ante la reverencia tradicional que rodea a estas figuras. Para comprender su análisis, debemos primero examinar su concepto del genio. ¿Qué distingue a un genio del resto de los mortales? Según Schopenhauer, el genio posee una capacidad extraordinaria para la percepción objetiva, liberándose temporalmente del dominio de la voluntad que nubla nuestro entendimiento. El genio artístico capta las ideas platónicas y las expresa en formas accesibles a los demás. ¿Podría aplicarse algo similar al ámbito religioso? El genio religioso sería entonces aquel individuo capaz de intuir verdades metafísicas fundamentales y comunicarlas a través de símbolos, alegorías y enseñanzas adaptadas a su contexto cultural. Pero aquí surge el dilema fundamental que da título a nuestra exploración. ¿Estos fundadores religiosos creían sinceramente en sus propias revelaciones o eran conscientes del carácter alegórico de sus enseñanzas? Schopenhauer plantea una dicotomía provocadora: o bien estos fundadores fueron engañados, víctimas de sus propias experiencias psicológicas extraordinarias que interpretaron erróneamente como comunicaciones divinas. O fueron engañadores, que comprendían la naturaleza alegórica de sus enseñanzas pero las presentaban como verdades literales para hacerlas accesibles y convincentes. ¿Es posible que alguien como Moisés realmente creyera haber conversado con una zarza ardiente? ¿O comprendía que esta narración servía como poderosa metáfora para legitimar leyes que consideraba necesarias para la supervivencia y cohesión de su pueblo? ¿Mahomet experimentó genuinamente revelaciones en la cueva de Hira, o construyó conscientemente un sistema religioso político adaptado a las necesidades de la Arabia del siglo VII? El fenómeno psicológico de la convicción religiosa intensa presenta fascinantes interrogantes. ¿Qué ocurre en la mente de un profeta durante sus experiencias visionarias? La neurociencia moderna nos habla de estados alterados de conciencia, epilepsia del lóbulo temporal y otros fenómenos cerebrales que podrían explicar muchas experiencias místicas. Anticipó Schopenhauer estos descubrimientos cuando sugirió que muchos fundadores religiosos probablemente experimentaban estados psicológicos extraordinarios que interpretaban según sus propios marcos culturales. Un hombre puede ser sincero sin ser veraz, escribió Schopenhauer, sugiriendo que la convicción subjetiva no garantiza la verdad objetiva. Un fundador religioso puede creer absolutamente en la realidad de sus visiones mientras éstas representan simplemente manifestaciones de su propia psique.
¿No resulta significativo que las revelaciones divinas siempre reflejen sorprendentemente las preocupaciones culturales, políticas y morales del contexto histórico específico del profeta? La cuestión de la sinceridad versus la manipulación consciente no permite respuestas simples. Schopenhauer sugiere que probablemente nos enfrentamos a un continuo complejo donde ambos elementos coexisten en diferentes proporciones. ¿Cuántos líderes religiosos comenzaron con experiencias genuinas que luego elaboraron y adaptaron estratégicamente? ¿Cuántos empezaron como reformadores sinceros pero sucumbieron gradualmente a las tentaciones del poder y la autoridad que sus seguidores les conferían? El problema metodológico fundamental es que no podemos acceder a las mentes de estos fundadores históricos. Solo podemos analizar sus enseñanzas, sus acciones reportadas y los efectos históricos de sus movimientos. ¿No es revelador que prácticamente todas las religiones importantes hayan servido como instrumentos de control social y consolidación del poder político, independientemente de las intenciones originales de sus fundadores? ¿Qué criterios propone Schopenhauer para evaluar la autenticidad de un fundador religioso? Sorprendentemente, no es la coherencia lógica de sus doctrinas ni la veracidad histórica de sus milagros, sino el valor ético de sus enseñanzas y su capacidad para responder al sufrimiento humano. Un verdadero genio religioso, según Schopenhauer, reconocería la naturaleza dolorosa de la existencia y ofrecería un camino viable hacia la redención o liberación. Esta perspectiva explica su sorprendente aprecio por algunas tradiciones religiosas sobre otras, como veremos en nuestro análisis del cristianismo. La crítica al cristianismo y a la figura de Jesús. ¿Cómo evalúa Schopenhauer a Jesús de Nazaret y la religión que surgió de sus enseñanzas? Aquí encontramos una de las paradojas más fascinantes en su pensamiento, una profunda admiración por la ética cristiana original combinada con un desprecio por el dogma cristiano institucionalizado. El Nuevo Testamento debe ser de origen indio, declaró provocativamente Schopenhauer, señalando las sorprendentes similitudes entre la ética de la compasión cristiana y las enseñanzas budistas. ¿No resulta extraordinario que un filósofo ateo encontrara en Jesús a uno de los maestros morales más profundos de la historia? Para Schopenhauer, la grandeza de Jesús residía precisamente en su reconocimiento del sufrimiento como condición fundamental de la existencia y su propuesta de la compasión universal como respuesta ética. ¿Qué veía Schopenhauer en las enseñanzas originales de Jesús que tanto valoraba? Fundamentalmente, la idea de que debemos trascender nuestro egoísmo natural para reconocer la unidad esencial de todos los seres sufrientes. Ama a tu prójimo como a ti mismo representa para Schopenhauer la intuición profunda de que la separación entre individuos es una ilusión, todos somos manifestaciones de la misma voluntad universal. El ascetismo cristiano, con su llamado a negar los deseos de la carne, encuentra un paralelo filosófico en el concepto schopenhaueriano de negación de la voluntad de vivir. ¿No es sorprendente que un filósofo considerado inmoral por muchos de sus contemporáneos defendiera aspectos del ascetismo cristiano? Para Schopenhauer, la verdadera moralidad comienza con el reconocimiento de que nuestros deseos insaciables son la fuente de nuestro sufrimiento. Sin embargo, su admiración por Jesús como maestro moral contrasta agudamente con su crítica a la deificación posterior y a la doctrina de la salvación. ¿Cómo podría el sacrificio de un individuo expiar mágicamente los pecados de la humanidad? ¿No representa esto una forma de pensamiento mágico incompatible con la razón? Para Schopenhauer, la cruz como símbolo contenía una profunda verdad alegórica, la necesidad de negar la voluntad individual. Pero su interpretación literal como sacrificio expiatorio resultaba filosóficamente inaceptable. ¿Qué pensaba Schopenhauer sobre la sinceridad de Jesús? Aunque nunca lo declara explícitamente, sus escritos sugieren que consideraba a Jesús como un genio moral genuino. Alguien que intuyó verdades metafísicas profundas pero las expresó en el lenguaje mitológico disponible en su contexto cultural. Es totalmente indiferente que él mismo haya creído o no estas doctrinas en el sentido literal, escribió, sugiriendo que la grandeza de Jesús residía en su intuición moral, no en la literalidad de sus afirmaciones teológicas. La transformación del cristianismo primitivo en religión institucional representa para Schopenhauer una corrupción fundamental del mensaje original. ¿No resulta irónico que una doctrina de renuncia y compasión se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano y luego en una de las instituciones más ricas y poderosas de la historia?
El cristianismo olvidó su propia esencia, lamentaba, viendo en la iglesia medieval la antítesis de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué papel jugó Pablo de Tarso en esta transformación? Schopenhauer lo identifica como el principal responsable de la judaización del cristianismo, incorporando el problemático monoteísmo del Antiguo Testamento y su moralidad basada en recompensas y castigos. La idea de un Dios creador que juzga y castiga resulta filosóficamente absurda para Schopenhauer y contradice la intuición central del cristianismo primitivo. La compasión universal basada en el reconocimiento de la unidad esencial de todos los seres. Los milagros atribuidos a Jesús representan otro punto crítico en el análisis schopenhaueriano. ¿Pueden los eventos sobrenaturales suspender las leyes de la naturaleza? Para Schopenhauer, filósofo kantiano, esto resulta metafísicamente imposible. El mundo como representación está gobernado por leyes necesarias que no admiten excepciones. ¿Cómo explicar entonces los relatos de milagros en los evangelios? Schopenhauer sugiere varias posibilidades, algunos podrían ser exageraciones posteriores, otros podrían representar eventos naturales extraordinarios interpretados sobrenaturalmente, y algunos podrían ser adiciones deliberadas para impresionar a audiencias crédulas. Lo significativo es que, para él, la verdad del mensaje de Jesús no depende en absoluto de la historicidad de estos milagros, sino del valor intrínseco de su ética de la compasión. ¿Qué queda entonces del cristianismo bajo el escrutinio filosófico de Schopenhauer? Una verdad alegórica profunda, la necesidad de trascender el egoísmo mediante la compasión universal, envuelta en un mito sobrenatural que, tomado literalmente, se vuelve filosóficamente insostenible. El cristianismo tiene la peculiar desventaja de no ser una religión pura, escribió, lamentando su mezcla de profunda sabiduría ética con dogmas irracionales heredados del judaísmo. ¿Podría el cristianismo liberarse de estos elementos dogmáticos y recuperar su intuición ética original? Esta pregunta nos lleva hacia la visión schopenhaueriana de una posible religión futura. Purificada por la crítica filosófica pero preservando las verdades alegóricas esenciales que responden a nuestras necesidades metafísicas más profundas. El judaísmo y Moisés bajo escrutinio. ¿Cuál fue la actitud de Schopenhauer hacia la tradición religiosa más antigua del monoteísmo occidental? Si su valoración del cristianismo primitivo muestra cierta ambivalencia, su postura frente al judaísmo resulta mucho más severa y sin concesiones. ¿Por qué este filósofo, generalmente considerado como uno de los pensadores más originales de su época, manifestó tal animosidad hacia la tradición hebrea? El judaísmo es la más tosca y más pobre de todas las religiones, declaró sin ambajes en Parerga y Paralipómena. ¿Qué aspectos del judaísmo provocaron tal rechazo en Schopenhauer? Fundamentalmente, su concepción de Dios como creador omnipotente que declara al mundo bueno resultaba filosóficamente absurda para alguien que veía la existencia como esencialmente sufrimiento. ¿Cómo podría un ser supremo y benevolente crear deliberadamente un mundo lleno de dolor, depredación y muerte? Para Schopenhauer, esta contradicción básica revela la falsedad fundamental del monoteísmo judío. El concepto de Yahvé como divinidad antropomórfica, con voluntad, emociones y hasta arrepentimiento, representaba para el filósofo alemán una proyección ingenua de características humanas en el principio metafísico del universo. ¿No resulta revelador que los dioses siempre reflejen las preocupaciones, valores y limitaciones conceptuales de las culturas que los crean? Yahvé, con su carácter vengativo, sus mandatos arbitrarios y su favoritismo tribal, aparece ante los ojos de Schopenhauer como una deidad demasiado humana para ser tomada en serio como principio metafísico último. La noción del pueblo elegido recibió especial desprecio de Schopenhauer. ¿Qué clase de divinidad universal seleccionaría a un pequeño grupo étnico como receptores exclusivos de la verdad? ¿No refleja esto más bien el etnocentrismo natural de todas las culturas antiguas que una revelación trascendente? Esta crítica anticipó debates contemporáneos sobre el particularismo versus universalismo en las tradiciones religiosas. Para Schopenhauer, una verdadera comprensión metafísica del mundo debería trascender identidades tribales y aplicarse universalmente a la condición humana. ¿Y qué hay de Moisés, la figura fundamental en la fundación del judaísmo? La interpretación schopenhaueriana resulta provocadoramente moderna. Moisés aparece como un estratega político brillante que utilizó la religión como instrumento para la consolidación nacional.
¿Acaso no resulta sospechoso que las revelaciones divinas recibidas por Moisés sirvieran tan perfectamente a los propósitos políticos inmediatos de establecer un código legal unificador y una identidad nacional cohesionada? Cuando un pueblo entero adopta una mentira, ésta se hace irrefutable, observó Schopenhauer, sugiriendo que la aceptación masiva de la narrativa mosaica no constituye evidencia de su verdad metafísica, sino del poder psicológico y social de los mitos fundacionales. ¿No vemos este mismo fenómeno repetirse a lo largo de la historia, donde narrativas nacionalistas cuestionables se transforman en verdades incuestionables mediante su incorporación al imaginario colectivo? El relato del Sinaí presenta para Schopenhauer todos los elementos característicos de una construcción política consciente, un líder carismático que se aísla, una supuesta comunicación divina, y el regreso con tablas de piedra que nadie más presenció recibir. ¿No resulta significativo que estas tablas contuvieran precisamente el código moral y social necesario para la supervivencia del grupo en su contexto histórico específico? Para el filósofo alemán, la probabilidad de una invención humana supera ampliamente la de una intervención sobrenatural. El problema del Yahvé vengativo del Antiguo Testamento representa otro punto crítico en la crítica schopenhaueriana. Un Dios que ordena genocidios contra pueblos vecinos, que castiga a generaciones por los pecados de sus antepasados, y que exige adoración exclusiva bajo amenaza de tormentos eternos. ¿No contradice los requisitos básicos de un ser moralmente perfecto? ¿Cómo reconciliar la imagen de una deidad justa y amorosa con los actos atribuidos a Yahvé en textos como Deuteronomio, Josué o Jueces? La moralidad auténtica y la religión son antagonistas, afirmó provocativamente Schopenhauer, sugiriendo que los sistemas éticos basados en mandatos divinos arbitrarios y promesas de recompensas o amenazas de castigos no constituyen una verdadera moral, sino mera prudencia egoísta. La ética genuina, según él, debe fundarse en la compasión natural que surge del reconocimiento intuitivo de la unidad esencial de todos los seres, no en el miedo a un legislador cósmico o en esperanzas de recompensa futura. ¿Cuál es entonces el legado problemático que el judaísmo ha dejado al pensamiento occidental según Schopenhauer? Fundamentalmente, tres conceptos que considera filosóficamente insostenibles: el optimismo teológico, la idea de que el mundo es bueno por ser creación divina, el realismo ingenuo, la noción de un mundo material independiente creado ex nihilo, y la moralidad heterónoma, ética basada en mandatos externos más que en la comprensión intuitiva de la unidad esencial de los seres. ¿No resulta irónico que una tradición religiosa tan antigua y profunda reciba una evaluación tan negativa de un filósofo generalmente reconocido por su penetración intelectual? ¿Podría haber algo en el judaísmo que Schopenhauer no logró apreciar debido a sus propios prejuicios o limitaciones culturales? Esta pregunta nos acompaña mientras avanzamos hacia su evaluación de otra gran religión monoteísta, el Islam. El islamismo y Mahomet en la visión filosófica. ¿Qué podía pensar un filósofo alemán del siglo XIX sobre una tradición religiosa frecuentemente malinterpretada en Europa como el Islam? Sorprendentemente, los escritos de Schopenhauer sobre el Islam, aunque limitados, muestran una combinación de crítica filosófica y cierto grado de admiración relativa, especialmente al compararlo con las tradiciones judeocristianas. Mahomet emerge en la visión schopenhaueriana como una figura profundamente paradójica: por un lado, un líder carismático con genuina intuición religiosa; por otro, un estratega político-militar pragmático. ¿Cómo evaluar a un hombre que combinaba visiones místicas con conquistas militares, revelaciones espirituales con elaboradas estrategias políticas? Para Schopenhauer, esta combinación no resulta contradictoria sino característica de los grandes fundadores religiosos, quienes deben navegar entre la intuición metafísica pura y las necesidades prácticas de establecer un movimiento viable en circunstancias históricas específicas. El Corán, ese detestable libro, bastó para fundar una religión mundial, para satisfacer la necesidad metafísica de innumerables millones de personas durante 1200 años. Para convertirse en la base de su moral y de un considerable desprecio por la muerte, escribió Schopenhauer, reconociendo implícitamente el poder del texto sagrado islámico para responder efectivamente a las necesidades metafísicas humanas, aun cuando consideraba su contenido filosóficamente cuestionable. ¿Qué aspectos del Islam y de su fundador atraían la atención crítica de Schopenhauer?
El sincretismo consciente de Mahoma al incorporar elementos de tradiciones judías, cristianas y árabes preislámicas sugería para él una construcción deliberada más que una revelación puramente trascendente. No resulta revelador que el profeta árabe adaptara y modificara conceptos religiosos previos para hacerlos relevantes al contexto específico de la península arábiga del siglo VII? Para Schopenhauer, este eclecticismo pragmático indica una mente estratégica consciente de las necesidades culturales y políticas de su audiencia. La cuestión de la sinceridad de las revelaciones coránicas plantea interrogantes fascinantes. ¿Experimentó Mahoma genuinamente los estados alterados de conciencia descritos en las tradiciones islámicas, o construyó conscientemente estas narrativas para legitimar su mensaje? Schopenhauer sugiere una posibilidad intermedia, experiencias subjetivas genuinas interpretadas y elaboradas posteriormente con fines prácticos. Los visionarios engañan a otros porque ellos mismos están engañados, observó, sugiriendo que la línea entre el autoengaño sincero y la manipulación consciente frecuentemente se difumina en las mentes de los líderes carismáticos. Un aspecto del Islam que recibió crítica particular fue su rápida expansión mediante conquistas militares. Para un filósofo que valoraba la persuasión racional sobre la imposición forzada, la propagación del Islam por la espada representaba un indicio problemático sobre la naturaleza de la religión y las motivaciones de sus primeros líderes. ¿No resulta significativo que una verdad trascendente necesitara imponerse por la fuerza? ¿Acaso la verdad genuina no debería convencer por su propio mérito sin necesidad de coerción? Una religión que puede ser propagada solo mediante conquistas violentas evidencia su origen en la voluntad humana y no en la iluminación divina, sugirió Schopenhauer, identificando en el temprano expansionismo islámico un carácter político calculado que contradecía las pretensiones de revelación puramente espiritual. Esta crítica, sin embargo, podría aplicarse igualmente al cristianismo medieval o a otras tradiciones religiosas que emplearon métodos similares en distintos periodos históricos. El fatalismo islámico representado en el concepto de qadar, predestinación, atrajo la atención filosófica de Schopenhauer por sus paralelos superficiales con su propio determinismo metafísico. Sin embargo, identificó una diferencia fundamental, mientras el Islam propone un destino impuesto externamente por un Dios personal. Su filosofía postulaba la determinación interna de nuestros actos por nuestro carácter inmutable, manifestación de la voluntad universal. ¿Qué consecuencias prácticas resultaban de estas diferentes concepciones del destino? Para Schopenhauer, el fatalismo islámico podía conducir a un conformismo pasivo ante las circunstancias externas, mientras que su propia filosofía conducía idealmente hacia una resignación consciente basada en la comprensión profunda de la naturaleza de la voluntad y la ilusión del libre albedrío individual. La resignación es la quinta esencia de toda sabiduría, afirmaba, pero esta resignación debe surgir del conocimiento, no de la sumisión a un decreto divino arbitrario. El monoteísmo islámico planteaba para Schopenhauer problemas filosóficos similares a los del judaísmo, la contradicción inherente entre un creador benevolente y un mundo lleno de sufrimiento. La moralidad basada en mandatos externos en lugar de compasión natural, y la tendencia al exclusivismo y la intolerancia. ¿No resulta revelador que las tres principales religiones monoteístas hayan producido históricamente más violencia interreligiosa que las tradiciones politeístas o no teístas? El monoteísmo tiene la peculiar desventaja de que sus seguidores, con un solo ser imaginario, constituyen naturalmente una unidad que fácilmente llega a ser una unidad de acción, observó críticamente, identificando en el monoteísmo una tendencia estructural hacia la uniformidad forzada y la intolerancia doctrinal. La historia del Islam, con sus diversas escuelas interpretativas y conflictos sectarios, ofrecía para él un ejemplo más de este patrón problemático inherente al monoteísmo. ¿Significa esto que Schopenhauer consideraba el Islam enteramente negativo? En absoluto. Reconoció en ciertos aspectos del sufismo islámico paralelos con su propio concepto de negación de la voluntad y admiraba la austeridad moral y la disciplina espiritual presentes en algunas tradiciones islámicas. Como en el caso del cristianismo, podía apreciar ciertos elementos mientras criticaba severamente otros. Siempre evaluando cada tradición según su capacidad para aproximarse a lo que consideraba verdades metafísicas fundamentales.
Esta evaluación matizada nos lleva naturalmente a la tradición religiosa que Schopenhauer consideraba superior a todas las demás, el budismo. El budismo como excepción. ¿Por qué un filósofo occidental del siglo XIX, educado en la tradición racionalista europea, profesaría tal admiración por una religión oriental como el budismo? La respuesta revela tanto la originalidad del pensamiento schopenhaueriano como su capacidad para trascender los límites culturales de su época. Si quisiera tomar los resultados de mi filosofía como medida de la verdad, tendría que conceder al budismo la preeminencia sobre las demás religiones, declaró abiertamente. ¿Qué encontró Schopenhauer en el budismo que lo elevaba por encima de las tradiciones religiosas occidentales? Fundamentalmente, 4 elementos que consideraba filosóficamente superiores: el reconocimiento del sufrimiento como condición básica de la existencia, la ausencia de un Dios creador, la ética basada en la compasión universal y la comprensión de la vida como un fenómeno transitorio impulsado por el deseo. Las 4 nobles verdades del budismo parecían a Schopenhauer una articulación perfecta de su propia filosofía pesimista: la vida es sufrimiento, dukkha, el sufrimiento es causado por el deseo, dana. El sufrimiento puede cesar mediante la extinción del deseo, nirvana, y existe un camino práctico para lograr esta extinción, el óctuple sendero. ¿No resulta extraordinario que un asceta indio del siglo VI a.C. llegara a conclusiones tan similares a las de un filósofo alemán del siglo XIX? Para Schopenhauer, esta convergencia no era coincidencia sino evidencia de que ambos habían intuido la misma verdad metafísica fundamental. Buda, Eckhart y yo enseñamos esencialmente lo mismo, afirmó con su característica audacia, situándose en una tradición de pensamiento que trascendía fronteras culturales y temporales. Esta afinidad percibida llevó a Schopenhauer a convertirse en uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar seriamente los textos budistas disponibles en traducciones europeas, influenciando profundamente la recepción occidental del budismo en los siglos XIX y XX. La figura de Buda, Siddhartha Gautama, recibió de Schopenhauer una valoración radicalmente diferente a la de otros fundadores religiosos. ¿Qué distinguía a Buda de figuras como Moisés, Jesús o Mahoma en la perspectiva schopenhaueriana? Fundamentalmente, su método, mientras las tradiciones abrahámicas se basaban en revelaciones sobrenaturales, mandatos divinos y acontecimientos milagrosos. Buda presentaba su enseñanza como resultado de una investigación experiencial personal, abierta a la verificación por parte de cualquiera dispuesto a seguir el mismo camino contemplativo. El budismo está libre de la intolerable doctrina judía según la cual el mundo fue creado de la nada por un acto de voluntad de otro ser, escribió con aprobación, identificando en la cosmología no teísta del budismo una superioridad filosófica fundamental. La ausencia de un creador personal eliminaba el problema de la teodicea: si no existe un Dios omnipotente y benevolente, el sufrimiento universal deja de ser una contradicción teológica para convertirse simplemente en un hecho existencial que requiere una respuesta práctica. ¿No resulta significativo que Buda, a diferencia de otros fundadores religiosos, nunca reclamara autoridad divina para sus enseñanzas? No me creas porque soy el iluminado, examina mis palabras como el orfebre examina el oro, habría dicho según la tradición. Este enfoque empírico y antidogmático resonaba profundamente con las inclinaciones filosóficas de Schopenhauer, quien valoraba la experiencia directa sobre la autoridad tradicional y el razonamiento lógico sobre la fe ciega. La concepción budista del nirvana encontraba un paralelo filosófico en el concepto schopenhaueriano de negación de la voluntad de vivir. ¿Acaso no describen ambos un estado de cesación del deseo, de liberación del ciclo perpetuo de anhelo y frustración? Para Schopenhauer, el nirvana representaba la expresión mística de una posibilidad metafísica real. La capacidad de la conciencia humana para trascender temporalmente su esclavitud a la voluntad mediante la contemplación estética, la reflexión filosófica o la práctica ascética. El nirvana del budismo no es la nada absoluta, sino la nada relativa, aclaró Schopenhauer, anticipando malentendidos occidentales. Esta nada debe entenderse como la ausencia de todo lo que conocemos en el mundo de la representación, no como un vacío ontológico absoluto. ¿No resulta fascinante que Schopenhauer, sin acceso a muchos textos budistas originales, intuyera correctamente esta distinción crucial que muchos eruditos occidentales posteriores pasarían por alto?
La ética de la compasión universal constituía otro punto de convergencia entre el pensamiento schopenhaueriano y el budismo. Para ambos, la compasión no es un mandamiento externo impuesto por autoridad divina, sino una respuesta natural que surge cuando se comprende la ilusión de la separatividad individual. La compasión es la base de toda moralidad, afirmaba Schopenhauer, encontrando en el budismo una tradición que había articulado esta intuición fundamental milenios antes. ¿Qué significa realmente la compasión, karuna, en el contexto budista y schopenhaueriano? No simplemente un sentimiento de lástima por otros seres, sino un reconocimiento profundo de la unidad esencial que subyace a la aparente multiplicidad de individuos. La individualidad es ilusoria, sostenían ambas tradiciones, aunque expresado en diferentes vocabularios filosóficos. Al percibir que el otro no es fundamentalmente diferente del yo, la compasión surge naturalmente, sin necesidad de justificaciones teológicas o cálculos utilitarios. Esta ética de la compasión trascendía para Schopenhauer las limitaciones que identificaba en la caridad cristiana. Mientras el cristianismo histórico frecuentemente restringía su compasión a los correligionarios o la condicionaba a la conversión, el budismo extendía la consideración moral a todos los seres sintientes, incluyendo los animales. ¿No resulta significativo que el budismo desarrollara una ética ambiental y preocupación por el bienestar animal milenios antes que Occidente? Los animales son nuestros hermanos menores en el sufrimiento, escribió Schopenhauer, encontrando en el principio budista de ahimsa, no violencia, una expresión de la verdad metafísica fundamental. Todos los seres comparten la misma esencia y experimentan el mismo sufrimiento básico. Esta inclusión de los animales en la esfera de consideración moral representaba para él una superioridad ética crucial del budismo sobre las tradiciones occidentales. ¿Significa esta admiración que Schopenhauer consideraba el budismo perfecto o exento de crítica? En absoluto. Reconocía las simplificaciones, supersticiones y corrupciones institucionales que afectaban al budismo histórico, como a todas las tradiciones religiosas. Sin embargo, consideraba que su núcleo filosófico contenía intuiciones metafísicas más profundas y coherentes que las de cualquier otra religión mundial. Esta valoración excepcional del budismo plantea una pregunta intrigante: ¿qué hubiera pensado Schopenhauer del creciente interés occidental por la meditación budista y las neurociencias contemplativas en nuestra época actual? ¿No habría visto en estos desarrollos una confirmación de su intuición sobre la convergencia potencial entre ciencia occidental y sabiduría oriental? Esta reflexión nos lleva naturalmente hacia consideraciones contemporáneas sobre la crítica religiosa schopenhaueriana en nuestro mundo globalizado. La cuestión del engaño y la veracidad. ¿Es posible que una mentira noble sea preferible a una verdad devastadora? ¿Hasta qué punto están justificados los fundadores religiosos al presentar verdades metafísicas complejas en forma de mitos, alegorías y narrativas sobrenaturales? La perspectiva de Schopenhauer sobre estas preguntas revela una sofisticación filosófica que trasciende las simples dicotomías entre verdad y falsedad. El concepto platónico de la mentira noble, Genaion pseudos, resuena profundamente en el análisis schopenhaueriano de las religiones. Para Platón, ciertas ficciones útiles resultaban necesarias para mantener la estabilidad social y promover valores morales entre aquellos incapaces de comprender principios filosóficos abstractos. ¿No sugiere Schopenhauer algo similar cuando describe las religiones como metafísica para el pueblo? Para la mayoría de la humanidad, incapaz de alcanzar la comprensión filosófica pura, las verdades metafísicas deben presentarse sensu allegorico, en sentido alegórico, mediante narrativas, símbolos y personificaciones. Las religiones son necesarias para el pueblo, y son para él un beneficio inestimable. Incluso cuando se oponen al progreso de la humanidad en el conocimiento de la verdad, deben ser contempladas con escrupulosa tolerancia, escribió sorprendentemente este crítico implacable de las instituciones religiosas. ¿Cómo reconciliar esta aparente contradicción? Para Schopenhauer, la verdad filosófica pura resulta incomprensible e incluso perjudicial para las masas. La mentira noble de la religión proporciona una verdad adaptada a sus capacidades intelectuales y necesidades psicológicas. ¿Significa esto que Schopenhauer justificaba el engaño consciente por parte de los fundadores religiosos? Su posición es matizada, distingue entre el engaño completamente cínico motivado por ambición personal y lo que podríamos llamar traducción alegórica de intuiciones genuinas.
Un fundador religioso puede intuir genuinamente una verdad metafísica profunda, como la unidad esencial de todos los seres o la naturaleza ilusoria del yo individual. Pero comprender que esta verdad abstracta resultaría incomprensible para la mayoría en su forma filosófica pura. Todo gran hombre ejerce influencia de dos maneras, primero por lo que hace, segundo por lo que persuade a otros a hacer, observó Schopenhauer, sugiriendo que la eficacia práctica puede justificar cierta simplificación o mitologización de la verdad. ¿No es preferible una alegoría que inspira comportamiento ético en millones que una verdad filosófica comprendida por unos pocos? Este pragmatismo contradice la imagen popular de Schopenhauer como defensor intransigente de la verdad a cualquier costo. Su perspectiva reconoce las limitaciones cognitivas humanas y las necesidades psicológicas universales que las religiones satisfacen. La religión es el único modo por el cual el vulgo obtiene conocimiento de las elevadas verdades metafísicas, escribió, sugiriendo que incluso religiones filosóficamente cuestionables pueden contener intuiciones valiosas en forma alegórica. El dilema ético fundamental para los fundadores religiosos sería entonces no si deben presentar verdades en forma alegórica, sino qué tipo de alegorías emplear y con qué propósito. ¿La narrativa mitológica propuesta conduce hacia comportamientos éticamente valiosos? ¿Promueve la compasión universal, la paz interior y la renuncia al egoísmo? ¿O simplemente refuerza prejuicios tribales, justifica la opresión y santifica ambiciones políticas? La manipulación de las masas mediante el temor religioso representa otro aspecto crítico en el análisis schopenhaueriano. ¿No resulta revelador que prácticamente todas las tradiciones religiosas empleen amenazas de castigo sobrenatural? Para Schopenhauer, este patrón universal revela el carácter fundamentalmente pragmático de las religiones institucionales. El temor constituye una herramienta de control social más efectiva que la persuasión racional. Los hombres necesitan una fe que les frene, observó crudamente, reconociendo la utilidad social de las prohibiciones religiosas para contener los impulsos antisociales de aquellos incapaces de autorregulación moral por principios racionales. Las promesas de recompensas póstumas, desde el paraíso islámico hasta la salvación cristiana o el renacimiento favorable budista, funcionan similarmente como incentivos para comportamientos prosociales en ausencia de comprensión filosófica genuina. ¿Hasta qué punto son conscientes los líderes religiosos de esta función de control social? Schopenhauer sugiere diversos grados de autoconciencia. Algunos pueden ser manipuladores cínicos que explotan deliberadamente la credulidad popular. Otros pueden creer sinceramente en la literalidad de sus doctrinas mientras intuyen vagamente su utilidad social. Y algunos pueden comprender perfectamente el carácter alegórico de sus enseñanzas pero consideran la mitologización necesaria para su eficacia práctica. La cuestión de la credulidad y la superstición representa un elemento crucial en este análisis. ¿Por qué la humanidad muestra tal predisposición universal a creer en lo sobrenatural? Para Schopenhauer, esta tendencia refleja nuestra inseguridad metafísica fundamental, como seres conscientes en un universo aparentemente indiferente. Necesitamos desesperadamente marcos explicativos que proporcionen sentido y propósito a nuestra existencia. El hombre es un animal metafísico, declaró Schopenhauer, identificando nuestra necesidad de trascendencia como característica definitoria de la humanidad. Esta necesidad metafísica innata hace a las personas particularmente susceptibles a explicaciones sobrenaturales, especialmente cuando se presentan con la autoridad carismática de un fundador religioso. La predisposición humana a detectar agencia y propósito incluso en fenómenos naturales aleatorios, lo que los psicólogos contemporáneos llaman hiperdetección de agencia, facilita enormemente la aceptación de intervenciones divinas como explicaciones causales. Los fenómenos naturales extraordinarios o inexplicables ofrecen oportunidades perfectas para fundadores religiosos, sinceros o manipuladores. Un eclipse solar, un terremoto o una epidemia pueden interpretarse como manifestaciones divinas que validan la autoridad del profeta. Las experiencias subjetivas intensas, visiones durante estados alterados de conciencia, experiencias cercanas a la muerte, coincidencias significativas, adquieren fácilmente interpretaciones sobrenaturales en ausencia de marcos explicativos naturalistas. ¿Cómo distinguir entonces entre fenómenos genuinamente metafísicos y simples supersticiones? Schopenhauer propone un criterio pragmático,
las verdades metafísicas genuinas, incluso expresadas alegóricamente, deben producir efectos beneficiosos demostrables en la vida práctica. Una religión que promueve efectivamente la paz interior, la compasión universal y la trascendencia del egoísmo contiene probablemente intuiciones valiosas, independientemente de sus afirmaciones sobrenaturales específicas. Esta perspectiva nos lleva a la crucial distinción schopenhaueriana entre verdad alegórica y verdad literal. ¿No es posible que una narración literalmente falsa contenga verdades metafísicas profundas? El mito cristiano de la caída y redención, aunque históricamente cuestionable, puede expresar alegóricamente verdades fundamentales sobre la condición humana, nuestra esclavitud al deseo insaciable, pecado original, y la posibilidad de trascenderlo mediante la compasión y la renuncia, gracia. La verdad puede aparecer en forma de alegoría, pero no puede aparecer en forma de mentira, escribió Schopenhauer, distinguiendo sutilmente entre representaciones simbólicas legítimas y falsedades deliberadas. El problema surge cuando los líderes religiosos o sus seguidores insisten en la literalidad histórica de lo que originalmente pudo ser comprendido como verdad alegórica. Esta confusión categorial produce dogmatismo, fundamentalismo y resistencia al progreso científico. ¿Qué ocurre cuando las verdades alegóricas religiosas entran en conflicto con descubrimientos científicos? Para Schopenhauer, la ciencia debe prevalecer en cuestiones empíricas, mientras que la religión conserva autoridad en el ámbito de las verdades existenciales y éticas. Esta separación anticipó la famosa doctrina de los Magisteria no superpuestos propuesta por Stephen Jay Gould en el siglo XX. La inevitable distorsión que ocurre al traducir intuiciones filosóficas en lenguaje popular representa otro aspecto fascinante del análisis schopenhaueriano. Un fundador religioso genuino puede experimentar una intuición metafísica profunda, por ejemplo, la unidad esencial de todos los seres, pero al comunicarla debe emplear conceptos, metáforas e imágenes disponibles en su contexto cultural específico. Esta traducción inevitablemente simplifica y distorsiona la intuición original. ¿No explica esto por qué religiones surgidas en diferentes contextos culturales expresan intuiciones similares mediante simbologías radicalmente diferentes? Para Schopenhauer, las diversas tradiciones espirituales representan diferentes intentos culturalmente condicionados de expresar las mismas verdades metafísicas fundamentales. Esta perspectiva universalista anticipa la filosofía perenne popularizada posteriormente por Aldous Huxley y otros pensadores del siglo XX. La crítica schopenhaueriana de la religión resulta así sorprendentemente constructiva, busca separar el núcleo de verdad metafísica de su revestimiento mitológico-cultural, preservando la intuición fundamental mientras abandona dogmas literalistas incompatibles con la razón filosófica y el conocimiento científico. ¿No ofrece esto un camino medio entre el rechazo materialista de toda religión y la aceptación acrítica de afirmaciones sobrenaturales literales? Perspectivas contemporáneas y relevancia actual. ¿Qué relevancia mantiene la crítica religiosa de Schopenhauer en nuestro mundo globalizado, pluralista y crecientemente secularizado? ¿Pueden sus análisis decimonónicos iluminar debates contemporáneos sobre ciencia y religión, fundamentalismo y tolerancia, espiritualidad y secularismo? Una exploración de las intersecciones entre su pensamiento y cuestiones actuales revela sorprendentes continuidades y aplicaciones inesperadas. Schopenhauer anticipó con notable precisión muchos argumentos del ateísmo contemporáneo. Su crítica al diseño inteligente, su rechazo del argumento cosmológico, su cuestionamiento de la moralidad basada en mandatos divinos y su análisis psicológico de las necesidades que impulsan la creencia religiosa prefiguran posiciones defendidas por figuras como Richard Dawkins, Daniel Dennett o Christopher Hitchens. ¿No resulta significativo que muchos argumentos considerados nuevos en el debate ateísta contemporáneo aparezcan ya plenamente desarrollados en textos schopenhauerianos de hace casi 2 siglos? Sin embargo, existen diferencias cruciales entre el pesimismo metafísico de Schopenhauer y el materialismo científico que predomina en el ateísmo contemporáneo. Mientras autores como Dawkins rechazan toda metafísica como especulación sin sentido, Schopenhauer consideraba la metafísica como absolutamente necesaria para una comprensión completa de la realidad. Su crítica a las religiones no pretendía eliminar la dimensión metafísica de la existencia humana, sino purificarla de elementos dogmáticos y mitológicos.
El materialismo es la filosofía del sujeto que olvida tomarse en cuenta a sí mismo, observó Schopenhauer, identificando la limitación fundamental de las cosmovisiones puramente materialistas. ¿No resulta irónico que parte del ateísmo contemporáneo haya adoptado precisamente el tipo de dogmatismo que Schopenhauer criticaba en las religiones tradicionales? Su perspectiva sugiere la posibilidad de una crítica religiosa que preserve la apertura a cuestiones trascendentes mientras rechaza afirmaciones sobrenaturales específicas. La neurociencia contemporánea de la experiencia religiosa ofrece fascinantes paralelos con intuiciones schopenhauerianas. Estudios sobre los correlatos neurológicos de estados meditativos profundos. Experiencias místicas y fenómenos de unidad oceánica confirman empíricamente muchas observaciones de Schopenhauer sobre la base psicológica de la experiencia religiosa. La epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, produce precisamente el tipo de experiencias visionarias intensas que históricamente se han interpretado como comunicaciones divinas. ¿Significa esto que las experiencias religiosas quedan explicadas y por tanto desacreditadas por la neurociencia? La posición matizada de Schopenhauer sugiere una conclusión diferente: el hecho de que identifiquemos los mecanismos cerebrales que producen experiencias trascendentes no niega necesariamente su valor o significado. La experiencia de unidad con todo lo existente puede tener una base neurológica identificable y simultáneamente apuntar hacia una verdad metafísica profunda. La ilusoriedad del yo separado que Schopenhauer situaba en el centro de su filosofía. El cerebro no es la fuente de la conciencia sino su receptor, sugirió Schopenhauer en términos sorprendentemente contemporáneos, anticipando debates actuales sobre la relación entre cerebro y conciencia. Su perspectiva permite integrar descubrimientos neurocientíficos con una apertura metafísica que trasciende el reduccionismo materialista. ¿No ofrece esto una tercera vía entre el literalismo religioso y el cientificismo dogmático? El fundamentalismo religioso contemporáneo representa un fenómeno que Schopenhauer habría analizado con particular agudeza. La insistencia fundamentalista en la literalidad histórica de textos sagrados ejemplifica precisamente la confusión entre verdad alegórica y verdad factual que él criticaba. ¿No resulta revelador que los movimientos fundamentalistas surjan precisamente como reacción defensiva ante los avances científicos y la modernización cultural? Para Schopenhauer, esto confirmaría su tesis: cuando la cáscara mitológica de una religión se toma por su núcleo metafísico, el resultado inevitable es rigidez dogmática y resistencia al progreso intelectual. Los líderes carismáticos de movimientos religiosos contemporáneos ofrecen casos de estudio perfectos para el análisis schopenhaueriano de los fundadores religiosos. ¿Cuántos televangelistas millonarios, gurús New Age o predicadores apocalípticos contemporáneos encajan en su categoría de charlatanes que explotan conscientemente la credulidad popular? ¿Cuántos son sinceros pero autoengañados, confundiendo sus propias proyecciones psicológicas con revelaciones divinas? ¿Y cuántos podrían ser auténticos genios religiosos que intuyen verdades metafísicas profundas pero las expresan en lenguajes culturalmente condicionados? La globalización de la información y la exposición sin precedentes a diversas tradiciones religiosas plantean nuevos desafíos y oportunidades para la perspectiva schopenhaueriana. Por primera vez en la historia, personas ordinarias tienen acceso inmediato a las escrituras, prácticas y filosofías de prácticamente todas las tradiciones religiosas mundiales. ¿No facilita esto precisamente el tipo de comparación crítica entre tradiciones que Schopenhauer practicaba, permitiendo identificar intuiciones metafísicas convergentes bajo diversas expresiones culturales? Al mismo tiempo, esta exposición multiplica los riesgos de sincretismo superficial y apropiación descontextualizada. El mercado espiritual contemporáneo, con su ecléctico menú de prácticas desconectadas de sus marcos filosóficos originales, ejemplifica los peligros de separar técnicas espirituales de sus fundamentos metafísicos. ¿No confirma esto la insistencia schopenhaueriana en que las prácticas religiosas deben fundamentarse en comprensión filosófica genuina para evitar degenerar en superstición o consumismo espiritual? El diálogo contemporáneo entre ciencia, filosofía y religión ofrece posibilidades de reconciliación que Schopenhauer habría apreciado. La física cuántica, con su cuestionamiento del realismo ingenuo y la causalidad clásica, las neurociencias contemplativas que investigan empíricamente prácticas meditativas milenarias, y la filosofía de la mente que explora problemas como la conciencia y la intencionalidad,
crean espacios de convergencia potencial entre conocimiento científico e intuición contemplativa. ¿No representa esto una oportunidad histórica para el tipo de síntesis que Schopenhauer intentaba? Preservar intuiciones metafísicas valiosas mientras se abandonan elementos mitológicos incompatibles con el conocimiento empírico. Su perspectiva sugiere la posibilidad de una espiritualidad filosóficamente sofisticada y científicamente informada que trascienda tanto el literalismo religioso como el reduccionismo materialista. La crisis ecológica planetaria y sus dimensiones éticas también encuentran resonancias schopenhauerianas profundas. Su ética de la compasión universal, que incluye explícitamente a los animales no humanos y reconoce la unidad esencial de toda vida, ofrece fundamentos filosóficos para una conciencia ecológica que muchas tradiciones religiosas están redescubriendo en sus propias fuentes. ¿No representa esto precisamente el tipo de verdad alegórica que Schopenhauer valoraba en las religiones, intuiciones éticas profundas expresadas en diversos lenguajes culturales? La cuestión del sufrimiento en un mundo globalizado adquiere dimensiones que Schopenhauer habría reconocido inmediatamente. La exposición mediática constante al sufrimiento mundial, la persistencia de desigualdades extremas y la amenaza de catástrofes climáticas y nucleares plantean con nueva urgencia las preguntas fundamentales. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo responder éticamente ante él? ¿Existe alguna posibilidad de trascenderlo? Las respuestas simplistas, ya sea la teodicea religiosa que justifica el sufrimiento como parte de un plan divino inescrutable o el optimismo tecnológico que promete su eliminación mediante el progreso científico, muestran exactamente las limitaciones que Schopenhauer identificaba en el pensamiento religioso y secular de su época. ¿No ofrece su análisis del sufrimiento como condición fundamental de la existencia una perspectiva más realista y potencialmente más liberadora? Quizás la relevancia más profunda de Schopenhauer para nuestra época resida precisamente en su combinación única de pesimismo metafísico y optimismo ético práctico. Su reconocimiento implacable del sufrimiento universal junto con su visión de la compasión como única respuesta moralmente adecuada. En un mundo dividido entre negación complaciente y desesperación paralizante ante desafíos globales sin precedentes, ¿no ofrece esta combinación un equilibrio psicológico y filosófico profundamente necesario? Al concluir nuestra exploración de la crítica schopenhaueriana a los fundadores religiosos, ¿qué balance final podemos establecer? ¿Fueron estos hombres venerados por millones simples charlatanes explotando la credulidad humana, o auténticos apóstoles de verdades trascendentes? La respuesta que emerge de nuestro análisis trasciende esta dicotomía simplista para revelar una comprensión más matizada y profunda del fenómeno religioso. Los fundadores religiosos aparecen bajo la lente filosófica schopenhaueriana como figuras complejas que combinan, en proporciones variables, intuición metafísica genuina y pragmatismo estratégico. Ni completamente engañados ni completamente engañadores, representan un fenómeno humano más sutil. Individuos extraordinarios que intuyen verdades existenciales profundas y las traducen inevitablemente al lenguaje mitológico y conceptual disponible en sus contextos culturales específicos. ¿No resulta significativo que las religiones mundiales, surgidas independientemente en diferentes épocas y culturas, converjan en ciertas intuiciones fundamentales? El reconocimiento del sufrimiento como condición básica de la existencia, la identificación del egoísmo como su causa principal, la posibilidad de trascender este sufrimiento mediante transformación interior, y la compasión universal como expresión ética de esta transformación aparecen como temas recurrentes desde el Ganges hasta el Jordán, desde los bosques de Bodh Gaya hasta los desiertos de Arabia. Para Schopenhauer, esta convergencia no es coincidencia ni prueba de comunicación divina singular, sino evidencia de que diversas tradiciones han intuido las mismas verdades metafísicas fundamentales. Bajo sus expresiones mitológicas culturalmente condicionadas, las grandes religiones preservan intuiciones valiosas sobre la condición humana y sus posibilidades de trascendencia. El error fundamental que Schopenhauer identifica no está en los fundadores originales sino en la tendencia posterior a confundir el vehículo alegórico con la verdad transportada, la metáfora con el significado. El dedo que señala con la luna señalada. Cuando una tradición religiosa insiste en la literalidad histórica de sus mitos fundacionales, pierde precisamente el núcleo de verdad metafísica que constituía su valor original. ¿Qué lecciones ofrece esta perspectiva para nuestra relación contemporánea con las tradiciones religiosas?
ni aceptación acrítica de afirmaciones sobrenaturales literales ni rechazo materialista de toda dimensión trascendente, sino una tercera vía. Apreciación crítica de las intuiciones metafísicas expresadas alegóricamente en diversas tradiciones, combinada con disposición a abandonar elementos mitológicos incompatibles con el conocimiento empírico contemporáneo. En un mundo polarizado entre fundamentalismo religioso y materialismo científico dogmático, la perspectiva schopenhaueriana ofrece un equilibrio filosófico profundamente necesario. Reconocimiento de la dimensión metafísica de la existencia humana sin sacrificio del rigor intelectual. Su crítica implacable a los aspectos dogmáticos y supersticiosos de las religiones históricas se equilibra con su apreciación genuina de las intuiciones existenciales y éticas que preservan. La pregunta crucial no es entonces si los fundadores religiosos fueron apóstoles o charlatanes en sentido absoluto, sino qué proporción de intuición genuina versus adaptación pragmática caracterizó a cada uno. Y más importante aún, qué elementos de sus enseñanzas mantienen valor tras la crítica filosófica implacable que Schopenhauer ejemplifica. No es precisamente esta capacidad para discernir entre elementos valiosos y problemáticos en nuestras herencias religiosas lo que necesitamos urgentemente en un mundo donde el fundamentalismo religioso amenaza la convivencia global mientras el materialismo reduccionista deja insatisfechas nuestras necesidades existenciales más profundas? Quizás la intuición final que extraemos de este viaje filosófico es que la pregunta misma, apóstoles o charlatanes, refleja precisamente el tipo de pensamiento binario simplista que una filosofía madura debe trascender. Los fundadores religiosos fueron seres humanos extraordinarios que, como todos nosotros pero en grado superlativo, combinaron intuiciones profundas con limitaciones culturales, momentos de trascendencia genuina con adaptaciones pragmáticas, altruismo inspirador con ambiciones personales. Reconocer esta complejidad no disminuye necesariamente el valor de sus legados. Por el contrario, humanizar a estas figuras históricas mitificadas permite apreciar más auténticamente sus contribuciones genuinas mientras nos liberamos de la obligación imposible de defender cada aspecto de tradiciones inevitablemente imperfectas como productos humanos. Como Schopenhauer mismo observó, la verdad puede esperar, tiene toda una eternidad por delante. En esta paciencia ante la verdad, en esta disposición a examinar críticamente incluso nuestras convicciones más sagradas, radica quizás la lección más valiosa que podemos extraer del filósofo del pesimismo que, paradójicamente, nos ofrece herramientas para una relación más auténtica y liberadora con nuestras tradiciones espirituales. Al cerrar este análisis, la invitación que permanece no es a rechazar o aceptar acríticamente tradiciones religiosas milenarias, sino a emprender el mismo viaje filosófico que Schopenhauer ejemplificó. Examinar con rigor intelectual implacable pero sin prejuicio materialista las intuiciones sobre la condición humana preservadas en diversas tradiciones, extrayendo sabiduría existencial valiosa mientras abandonamos elementos dogmáticos y supersticiosos. En este equilibrio entre apreciación y crítica, entre apertura metafísica y rigor intelectual, encontramos quizás la contribución más valiosa de Arthur Schopenhauer a nuestra comprensión de los fundadores religiosos y las tradiciones que iniciaron, ni ídolos intocables ni charlatanes desdeñables, sino seres humanos extraordinarios que, en sus momentos de mayor lucidez, captaron y expresaron verdades sobre nuestra condición que conservan valor permanente cuando se liberan de sus inevitables limitaciones históricas y culturales.